Mi hermano se quedó con mis herramientas, tú no las usas, pero cuando quiso arreglar su negocio, le dije, ya no las uso, para ti. Su cara se desmoronó. Cuando pienso en cómo empezó todo este desmadre, me doy cuenta de que no fue un solo momento, sino una serie de pequeñas señales que ignoré porque soy de esos pendejos que creen que la familia, por muy problemática que sea, al final respeta lo que es tuyo. Yo trabajo en mantenimiento y construcción desde hace años y, como cualquier persona que vive de arreglar cosas, fui juntando herramientas poco a poco, algunas compradas con ofertas de segunda mano, otras heredadas de mi abuelo que en paz descanse, y otras que simplemente fui comprando cada vez que me sobraba un poco de dinero. Tenía todo guardado en mi garaje igual que cualquier adulto que quiere tener orden. Nada extravagante, pero sí herramientas buenas, duraderas y que me han salvado la vida más de una vez en el trabajo. Mi hermano siempre supo lo importante que eran para mí y aún así fue capaz de meter las manos donde no debía. Eso pasó cuando tuve un accidente tonto en el trabajo, nada que me mandara al hospital, pero sí lo suficiente para que me dieran unos días de incapacidad. Entre el dolor y el cansancio, pasé más de una semana sin entrar al garaje. Cuando por fin regresé, me encontré con que la puerta estaba entreabierta y mi caja principal estaba abierta de par en par. No faltaban todas las herramientas, pero faltaban justo las que más uso, el taladro de impacto, la sierra portátil, la pistola de clavos. Varios dados que eran parte de un set caro y una llave inglesa que había pertenecido a mi abuelo. En mi estómago sentí un vacío, de esos que te dan solo cuando sabes que alguien no solo te robó algo material, sino algo emocional. No tardé ni 2 segundos en saber quién había sido, porque mi hermano era el único que tenía la costumbre de aparecer sin avisar y abrir puertas como si nada. Lo llamé de inmediato, pero él contestó con esa voz suya de yo nunca hago nada malo. Me dijo que las había agarrado porque, según él, yo no las estaba usando. En ese momento todavía estaba intentando procesar la estupidez de esa frase, así que le pregunté por qué demonios pensaba que podía llevarse mis cosas sin permiso. Me respondió que estaba empezando su negocio y que necesitaba herramientas de verdad. Luego soltó esa joya que todavía me da risa de lo pendeja que es, que para qué las quiero guardadas y él sí las va a poner a trabajar. No entendía cómo podía decirlo con tanta naturalidad, como si me estuviera haciendo un favor. Y lo peor es que cuando le dije que las trajera de vuelta, se molestó. Me dijo que no podía porque ya estaba con un proyecto y que, según él, lo mejor era que lo dejara usarlas para que todos saliéramos beneficiados. Esa llamada fue suficiente para que la paciencia se me secara por completo. Mi mamá, como siempre, se metió a defenderlo y me dijo que no fuera egoísta porque él estaba intentando salir adelante, como si yo nunca hubiera tenido que partirme la madre para comprar cada una de esas herramientas. Le dije que no se trataba de dinero, sino de respeto, pero no sirvió de nada. Ella insistió en que no pasaba nada, que al cabo somos familia y la familia comparte. Yo pensé que la familia comparte cuando se pide, no cuando se roba. Pero en esta casa siempre fue lo mismo, mi hermano hace una pendejada y alguien más tiene que arreglarla. Decidí, después de varios intentos fallidos de razonar con él, cambiar la cerradura del garaje y guardar lo que me quedaba en un espacio de almacenamiento que renté. No era solo por proteger mis herramientas, sino por proteger mi tranquilidad. A partir de ese momento, corté contacto con mi hermano por un buen tiempo porque la forma en que actuó me dejó claro que, para él, mis cosas son opcionales. Una especie de inventario comunitario donde él decide qué se usa y qué no. Yo seguí con mi vida, trabajando, recuperándome del accidente y ahorrando para reemplazar lo que se había llevado. En mi cabeza juré que si algún día él necesitaba algo de mí, aunque fuera un puto desarmador, no pensaba darle ni aire. El tiempo pasó y creí que el tema ya estaba archivado en mi cerebro, como una molestia más de esas que a veces no puedes evitar cuando tienes familia metiche. Pero meses después, mi hermano anunció que iba a lanzar oficialmente su negocio de remodelación. Yo sabía, por la forma en que es, que no tenía ni la experiencia ni las habilidades, pero la familia ya estaba con la narrativa de que todo emprendedor empieza así. Cuando lo vi publicar en redes que iba a instalar gabinetes en la cocina de una clienta, sentí ese presentimiento incómodo que te avisa que algo va a salir mal y, claro, salió mal de una forma espectacular. La instalación quedó tan chapucera que la clienta negó pagarle y lo amenazó con demandarlo. Ahí fue cuando él se acordó de mí. Mi mamá me llamó diciendo que debía ayudarlo porque él estaba muy estresado y necesitaba terminar el trabajo como fuera. Y luego mi hermano me habló con esa falsa humildad que le sale cuando está desesperado.
Me dijo que necesitaba mis herramientas para arreglar el desastre y que, según él, sería temporal. Yo estaba tan calmado que creo que hasta él se desconcertó. Le dije yo ya no uso mis herramientas, al menos no para ti, y en ese momento su silencio valió más que cualquier disculpa que nunca me dio. Su reacción fue predecible, insultos, berrinches, lloriqueos, luego súplicas y hasta amenazas de que iba a venir a mi casa a tomar las herramientas a la mala si era necesario. Le respondí mandándole una foto de la nueva cerradura y el candado gigantesco que instalé y se acabó la conversación. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que tenía control de algo en esta familia donde siempre me toca ser el adulto responsable. Ahí empezó realmente todo. Porque ese día supe que él no solo había perdido acceso a mis herramientas, había perdido acceso a la comodidad de creer que yo siempre estaría ahí para sacarlo del hoyo. Y esa pequeña venganza, tan simple como decirle que no, fue lo que desencadenó el resto. Y sí, lo disfruté. Y sí, todavía lo disfruto. Actualización 1. Había pasado alrededor de un mes desde aquella llamada en la que le dije a mi hermano que mis herramientas ya no las usaba, al menos no para él, y aunque pensé que ese sería el final del asunto, todo se fue desarrollando como una especie de novela familiar mal escrita donde cada personaje tomaba decisiones más estúpidas que la anterior. Después de colgarle aquella vez, me quedé con una mezcla rara entre alivio y cansancio, porque sabía que él no iba a aceptar ese no tan fácilmente. Sin embargo, lo que no imaginaba era lo rápido que su mini imperio de remodelación iba a derrumbarse. Cuando él anunció aquella remodelación de cocina, yo pensé que quizá le iban a perdonar algunos errores por ser primerizo, pero no. La clienta no solo se negó a pagarle, sino que contrató a otro contratista para reparar los daños y luego le mandó una advertencia de que consideraría tomar acción legal. En ese momento, él dejó de hacer publicaciones con frases motivacionales de que estaba construyendo su sueño y desapareció de redes. Solo supe lo que pasó porque mi mamá me llamó un lunes por la mañana con ese tono de voz que usa cuando espera que yo corra a apagar incendios. Ella me contó que él estaba devastado, que no sabía qué hacer y que necesitaba terminar otro trabajo lo más rápido posible porque, según ella, ya estaba comprometido con otro cliente que había confiado en él. Yo escuchaba en silencio, porque en mi cabeza la única pregunta que tenía era cómo demonios pensaba hacer otro trabajo si ni siquiera era capaz de devolver las herramientas que me había robado. Mi mamá dijo que él estaba dispuesto a hablar conmigo y que solo necesitaba que yo lo orientara un poco, cosa que me hizo casi reír porque cuando intenté orientarlo en el pasado, él dijo que yo era un amargado que estaba celoso de su espíritu emprendedor. Ella agregó que, si yo no lo ayudaba, toda la familia quedaría mal porque la gente habla, como si el simple hecho de tener mi apellido me hiciera responsable de las estupideces que él decide cometer. No discutí con ella en ese momento porque sabía que no tenía caso. Lo único que hice fue contestarle que él sabía perfectamente lo que tenía que hacer si quería recuperar mi respeto, empezar por devolver lo que tomó sin permiso, pero como ni siquiera era capaz de admitir que hizo algo mal, no tenía nada más que decir al respecto. Esa misma tarde él me llamó. Su voz había cambiado, ya no era ese tono pedante y agrandado que usaba cuando se creía empresario, sino un aire derrotado, como si estuviera pasando saliva antes de cada frase. Me dijo que reconocía que había manejado mal algunas cosas, que estaba bajo mucho estrés y que entendía que yo estuviera enojado, pero que necesitaba esas herramientas para poder entregar el nuevo trabajo y evitar un problema más grande. Escucharlo tratar de sonar humilde era extraño, como si estuviera leyendo un guión de disculpa que no creía. Me dijo que lo único que quería era que yo le prestara lo necesario solo por ese trabajo, que prometía devolverlo todo el mismo día en cuanto terminara, y que si no lo hacía podía venir yo mismo a recogerlo. Era evidente que no entendía nada sobre responsabilidad porque parecía creer que el problema era un préstamo y no un robo. Cuando terminé de escucharlo, le dije, con calma, que no había nada que hablar mientras él siguiera actuando como si yo le debiera algo. En cuanto escuchó eso, se quebró por completo y pasó de la humildad fingida al berrinche desesperado, tratando de culparme por su posible demanda, por la pérdida de su cliente y hasta por la mala suerte que, según él, lo perseguía desde siempre, como si yo fuera una especie de amuleto familiar que debía sacrificarse cada vez que él hacía una tontería. Las cosas se pusieron peores cuando él empezó a enviarme mensajes. No fueron pocos, fueron demasiados, casi como si estuviera escribiendo desde un torbellino emocional. Los primeros eran insultos bastante imaginativos donde básicamente decía que yo era un egoísta,
que nunca había querido ayudarlo, que por eso él estaba estancado y yo no. Después, cambiaba el tono de golpe y decía que me necesitaba, que yo era el único que sabía cómo arreglar esas cosas, que estaba dispuesto a compensarme por las herramientas, cosa que yo sabía que jamás iba a cumplir. Luego el tono daba otro giro y se volvía amenazante, diciendo que si yo no quería prestarle las herramientas, iría por ellas de todos modos porque, según él, teníamos que actuar como hermanos. Cada vez que leía uno de esos mensajes, solo confirmaba que él vivía en una realidad inventada en la que yo tenía la obligación moral de sostenerlo para siempre. Fue ahí cuando decidí enviarle la foto del candado nuevo y la puerta reforzada. No hubo necesidad de decir una sola palabra más. Esa imagen le dejó claro que lo que él consideraba su derecho por ser familia ya no existía. Después de eso, los mensajes se detuvieron de golpe, como si se le hubiera acabado el aire. Me dio la impresión de que por primera vez en su vida había comprendido que alguien estaba dispuesto a ponerle un límite real. Y aunque podría sonar cruel para alguien afuera, para mí fue una sensación de paz. No de venganza todavía, sino de descanso, porque por fin estaba aprendiendo a soltar esa responsabilidad que siempre me cargaron encima desde niño, esa idea de que yo tenía que ser el que arreglara todo porque él no podía. Durante ese mes, mientras él intentaba sobrevivir a los restos de su fallido negocio, yo seguí con mi vida. No quería involucrarme más, pero la familia, como era de esperarse, convirtió el tema en carne de reunión. Mis tías, que nunca se meten en nada, de pronto opinaban que yo debía ser más comprensivo porque a veces los hombres jóvenes cometen errores. Mis primos repetían la frase favorita de mi hermano, esa de que yo siempre había sido muy cuadrado y que debía aprender a ceder. Nadie mencionaba el punto principal, que era que él se había llevado mis herramientas, no porque las necesitara, sino porque estaba acostumbrado a que la gente lo rescatara de sus impulsos. Y aunque me molestaba que todos parecieran ver solo una parte de la historia, no perdí tiempo tratando de convencerlos de lo contrario. La verdad es que ese mes me hizo darme cuenta de que nadie más iba a entender mis límites si yo no los mantenía firme. En medio de todo eso, hubo un momento que sí me sorprendió. Uno de mis tíos, que es bastante directo y no acostumbra a suavizar las cosas, me llamó para preguntarme qué estaba pasando realmente. Le conté todo lo más resumido posible, desde el día que encontré mi garaje saqueado hasta la amenaza de que iba a venir a tomar mis herramientas a la mala. Mi tío escuchó sin interrumpir y lo único que dijo al final fue que él sabía desde hacía años que mi hermano no entendía la diferencia entre querer algo y tener derecho a algo. Me dijo que si yo no ponía límites, nadie más lo haría, porque en la familia todos estaban tan acostumbrados a disculparlo que ya ni siquiera veían cuando cruzaba la línea. Esa llamada me dio una especie de validación que no sabía que necesitaba, no porque quisiera apoyo, sino porque era la primera vez que alguien fuera de mi círculo inmediato reconocía que no estaba exagerando. Ese mes terminó con mi hermano en el peor punto de su aventura profesional. El cliente que había amenazado con demandarlo sí presentó un reclamo formal y aunque no llegó a una demanda completa, sí lo obligaron a pagar por los daños, cosa que él no podía hacer. Tuvo que pedir dinero prestado y terminó endeudándose más de lo que ganaría en varios meses. Y en vez de asumir sus errores, trató de convencer a todos de que yo era el responsable porque me negué a ayudarlo. En el fondo, creo que él necesitaba creer esa versión de la historia para no enfrentarse a su incompetencia. La familia dividida tomó su respectivo bando, pero por primera vez en mi vida no me importó. Yo ya no estaba dispuesto a cargar con el peso de salvarlo cada vez que cometía una nueva estupidez, y si eso me convertía en el malo de la película, al menos era un malo con herramientas en su lugar y una puerta bien cerrada. Actualización 2. Habían pasado ya varios meses desde el desastre de su negocio y la pequeña guerra familiar que se desató cuando se corrió la voz de que yo le había negado las herramientas. Durante ese tiempo, las cosas parecían haberse calmado en apariencia, pero era uno de esos silencios que no significan paz, sino simplemente una pausa incómoda antes del siguiente derrumbe. Yo seguía trabajando, reconstruyendo mi taller poco a poco, sin prisas pero sin pausas, y me mantenía firme en la decisión de no involucrarme con ningún problema de mi hermano. Lo interesante fue que, mientras yo trataba de vivir mi vida, él estaba intentando con todas sus fuerzas recomponer la imagen que se había hecho de sí mismo. Esa versión fantasiosa en la que era un emprendedor destinado a grandes cosas. Pero la realidad no perdona fantasías y él tuvo que enfrentarse a su propio reflejo más rápido de lo que esperaba. Lo primero que supe fue que había perdido otro cliente. Este segundo cliente no lo amenazó con demanda,
pero sí le dejó claro que no lo recomendaría con nadie. Ese detalle fue importante porque él dependía por completo del boca a boca para encontrar trabajo. No tenía reputación, no tenía experiencia real y no tenía la más mínima idea de cómo administrar tiempos, materiales o expectativas. Lo sé porque un día escuché, casi por accidente, a mi mamá contándole a una de mis tías que él había quedado mal con una instalación de piso laminado y ni siquiera había terminado de medir correctamente la sala. Ella decía que el cliente había terminado pidiendo que otra persona arreglara el desorden y que él estaba devastado. Mi mamá, por supuesto, no dijo nada sobre la razón detrás de esos errores, que era su insistencia en creerse capaz de cosas para las que no estaba preparado. En su mente, todo era siempre una cuestión de mala suerte o mala vibra, jamás incompetencia. En ese periodo, él trató de reinventarse una vez más. Decidió que ya no se dedicaría a remodelaciones completas, sino a trabajos pequeños que, según él, no requerían demasiada herramienta ni tanta habilidad. Decía que ese sería su nuevo enfoque. Pero incluso para trabajos pequeños necesitas herramientas básicas, y él no tenía ninguna porque todas las que había tomado de mí eran parte esencial de su supuesta operación. Esa falta de preparación se volvió tan evidente que incluso algunos familiares que al principio lo defendían comenzaron a callarse un poco. No porque hubieran cambiado de opinión sobre mí, sino porque empezaban a notar que él vivía improvisando y esperaba que los demás sostuvieran esa improvisación. Lo que nadie esperaba es que, justo en ese momento en el que parecía quedarse sin opciones, él tratara de volver a acercarse a mí de una forma tan torpe que hasta me dio pena ajena. Un día, sin previo aviso, apareció en la casa de mi mamá mientras yo estaba allí arreglando una puerta que ella llevaba meses posponiendo. Intentó entrar a la conversación con ese tono forzado que usa cuando quiere sonar amigable. Dijo algo como que había estado pensando mucho en cómo nos habíamos distanciado y que quería arreglar las cosas. No mencionó las herramientas, no mencionó la deuda que dejó con el cliente que lo amenazó, no mencionó los insultos, simplemente se paró en medio de la sala intentando fingir que todo era agua pasada. Yo lo escuché sin interrumpir, porque quería ver hacia dónde iba esa actuación. Cuando terminó ese pequeño discurso, finalmente soltó lo que realmente quería. Dijo que estaba considerando comprar herramientas nuevas para retomar trabajos simples y que, antes de gastar dinero, quería ver si yo tenía alguna recomendación de qué comprar. Era tan transparente el intento de acercamiento que por un momento pensé que estaba participando en una especie de mala comedia improvisada. Él no buscaba recomendaciones, buscaba que yo dijera algo como que tenía cosas guardadas que él podía usar. Y cuando lo vio en mi cara, cuando vio que yo entendí exactamente lo que estaba haciendo, su expresión cambió de inmediato. Pasó de fingir madurez a verse como un adulto atrapado con la mano adentro del frasco de galletas. Le respondí con tranquilidad que las herramientas no son un lujo ni un adorno, y que cada persona que vive de trabajar con las manos tiene que aprender a comprar las suyas y cuidarlas. Le dije que si él quería hacer ese tipo de trabajos, tenía que prepararse como cualquier otro. Mi mamá intervino de inmediato y dijo que no había necesidad de ser tan duro, que quizá podríamos prestarle algunas cosas mientras se estabilizaba. Ella ni siquiera terminó la frase cuando yo la interrumpí. Le dije que no iba a volver a prestar absolutamente nada, y que cada herramienta que salía de mi taller era exclusivamente para mi trabajo. Mi hermano intentó responder con esa actitud de víctima que tantas veces le funcionó, pero yo le dejé claro que esa etapa se había terminado. El silencio que siguió fue incómodo, pero no me moví ni un centímetro de lo que dije. Él se fue poco después, molesto y tratando de actuar como si yo hubiera sido injusto. Después de ese encuentro fallido, comenzó otro capítulo de su caída. Se quedó sin dinero y tuvo que buscar un empleo formal, algo que siempre había evitado porque decía que no quería ser esclavo de un horario. Terminó trabajando en una tienda de mejoras para el hogar, lo cual para mí fue una especie de ironía cósmica, porque estaba rodeado de herramientas todos los días sin poder usarlas ni comprarlas. Un primo me contó que lo había visto ahí y que se notaba que estaba frustrado. Yo pensé que quizá eso lo haría reflexionar, pero lo cierto es que no cambió tanto como uno esperaría. Aún intentaba justificar su situación diciendo que todo era temporal y que pronto volvería a montar su negocio. Lo que sí comenzó a cambiar fue la narrativa dentro de la familia. La gente ya no me preguntaba por qué no lo ayudaba, porque empezaron a notar que él siempre hablaba de planes que nunca llegaban a nada y que nada de lo que estaba pasando era consecuencia de una sola decisión, sino de una colección de malas decisiones acumuladas. El punto más revelador ocurrió cuando un tío,
el mismo que me había llamado antes, habló con él para ofrecerle un préstamo pequeño que lo ayudara a salir de la deuda que tenía. Este tío no da préstamos fácilmente, y cuando lo hace, pone condiciones claras. Una de esas condiciones fue preguntar directamente si tenía herramientas para trabajar de forma independiente. Mi hermano respondió que no. Entonces el tío preguntó por qué no tenía, si sabía que eran necesarias. Él, tratando de parecer honesto, dijo que las que usaba antes ya no las tenía disponibles. El tío, que es muy práctico y directo, le preguntó si yo no se las podía prestar. Mi hermano dudó, lo suficiente para que el tío entendiera toda la historia que él no quería contar. Cuando finalmente dijo que no, que yo no confiaba en él, el tío solo respondió que si su propia familia no confiaba en él ni para eso, él tampoco podía arriesgar su dinero. Cuando me enteré de eso, no fue por mi hermano. Fue porque el tío me llamó para decirme que esperaba que yo no fuera a sentirme culpable. Me dijo que estaba cansado de ver cómo todos en la familia mantenían vivo ese esquema en el que yo terminaba siempre como la solución fácil. Me dijo que él jamás daría un préstamo a alguien que ni siquiera puede mantener una relación funcional con las personas más cercanas a él. Escuchar eso fue extraño, porque aunque yo ya estaba firme en mi postura, nunca imaginé que algo así vendría de alguien de la familia. Fue uno de esos momentos donde te das cuenta de que la gente no es ciega, solo tarda en admitir lo que ve. Mi hermano, por supuesto, lo tomó como una traición más. Empezó a decir que todos estaban en su contra y que nadie valoraba su esfuerzo. Lo oí decir, en una reunión familiar a la que yo no fui, que yo siempre había sido egoísta y que si tan solo yo lo hubiera ayudado desde el principio, nada de esto habría pasado. Pero para ese punto sus palabras ya no causaban impacto. La familia comenzaba a cansarse de escucharlo. Lo que comenzó como un drama donde muchos me señalaban a mí como el malo de la historia terminó convirtiéndose en una evidencia constante de cómo él era incapaz de asumir responsabilidad. Esa fue la segunda etapa de esta historia, una en la que su vida comenzó a caerse por causas completamente ajenas a mí, aunque él insistiera en culparme. Yo solo observaba desde lejos, manteniendo la única línea que debía haber puesto años atrás. Ese mes, tal vez por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que venía después ya no dependía de mí. Y aunque todavía faltaban cosas por caer, al menos entendí que ya no caminaba con el peso de su caos sobre mis hombros. Actualización final. Con el paso de varios meses, cuando ya parecía que la situación con mi hermano había llegado a un nivel estable de distancia y resignación, ocurrió algo que no esperaba. Aunque ahora pienso que era inevitable considerando su forma de ser y la manera en que siempre busca una salida rápida a cualquier problema. Después de fracasar en su intento de mantenerse con trabajos pequeños y más tarde acomodarse como empleado en la tienda de mejoras para el hogar, empezó a convencerse a sí mismo de que todo aquello había sido solo una mala racha. Era como si viviera en un mundo donde los errores no se acumulan, donde una oportunidad perdida simplemente se borra y aparece una nueva si uno insiste lo suficiente. Y así, sin tener herramientas, sin tener reputación, sin tener un plan realista, decidió que era tiempo de retomar su idea original de ser contratista por cuenta propia. Yo supe esto no porque él me lo hubiera contado directamente, sino porque mi mamá volvió a meterse en medio y me llamó una tarde con esa voz entre emocionada y preocupada que usa cuando presiente que algo no le va a salir bien a uno de sus hijos. Pero aún así quiere creer que esta vez será diferente. Ella me contó que él estaba pensando en conseguir una certificación para poder tomar trabajos más formales, trabajos que exigen seguro, permisos y cierta preparación técnica. En su cabeza, esa certificación era la llave mágica que lo transformaría en un profesional serio. Lo que mi mamá no entendía, o no quería entender, era que la certificación no resuelve la falta de responsabilidad, ni la falta de experiencia, ni la falta de criterio. Yo le pregunté si sabía cuánto costaba todo eso y si él estaba consciente de que implicaba algo más que simplemente anotarse en un curso. Ella respondió que su plan era pedir un préstamo para cubrir todos los gastos y que un tío ya estaba analizando la posibilidad de dárselo. Ese fue el punto donde entendí que él estaba tratando de saltar la parte incómoda del proceso, como siempre lo hace, y que intentaría reconstruir su negocio sobre una base tan frágil como la primera vez. Yo pensé que tal vez la negativa del tío anterior lo habría hecho pensar 2 veces, pero mi hermano es de esos que confunden perseverancia con negación absoluta de la realidad. Me enteré más tarde, por ese mismo tío al que ya había decepcionado antes, que mi hermano había preparado un discurso entero para convencerlo de invertir en su nuevo proyecto. Le habló de visión, crecimiento,
clientes potenciales y del supuesto aprendizaje que había obtenido después de sus errores previos. Era evidente que había memorizado cada palabra para sonar convincente, pero había omitido un detalle fundamental: no podía demostrar que tenía la capacidad de trabajar por su cuenta. Este tío, que es bastante directo y no se deja llevar por discursos bien pulidos, le preguntó cosas concretas. Quería saber si contaba con herramientas profesionales, si tenía algún equipo básico, si podía mostrar evidencia de su trabajo reciente. Mi hermano comenzó a titubear y trató de evadir la pregunta con frases vagas sobre adquirir herramientas más adelante, pero el tío insistió. Y fue ahí donde mi hermano tuvo que admitir que, además de no tener equipo, tampoco tenía acceso a las herramientas que solía usar, porque yo no estaba dispuesto a prestárselas. Cuando el tío me relató la conversación, me dijo que lo más revelador no fue lo que mi hermano dijo, sino lo que no dijo. No mencionó que me robó las herramientas. No mencionó que yo pasé meses reconstruyendo mis cosas. No mencionó el caos que dejó a los clientes, ni los mensajes que me mandó, ni las amenazas de ir por mis cosas a la fuerza. Simplemente dijo que yo no quería ayudarlo y que por eso no podía trabajar por su cuenta. Fue entonces cuando el tío le respondió que si su propia familia no confiaba en él ni lo suficiente para prestarle una sola herramienta, entonces él, como prestamista, no tenía por qué confiar más que la familia. Esa frase recorrió toda la familia como si fuera un chisme inevitable, con la diferencia de que esta vez, incluso los que antes defendían a mi hermano empezaron a admitir en voz baja que quizá él había cruzado líneas que no se podían ignorar. Lo curioso es que mi hermano no experimentó ese momento como una llamada de atención. Para él, fue otra traición más, otro ejemplo de que todos estaban contra él. Mi mamá trató de suavizar las cosas, como siempre, diciendo que lo importante era seguir intentando, que la vida es dura y que uno no puede rendirse. Yo no quise discutir, porque ya para ese punto entendí que ella no quería ver la verdad, no porque fuera tonta, sino porque aceptar que su hijo menor era un adulto irresponsable le dolía más de lo que quería reconocer. Cada vez que hablaba con ella, me repetía que debía ser más flexible con él, que todos tenemos malas etapas y que quizá yo lo estaba dejando solo en el peor momento. Yo solo pensaba que su peor momento lo había construido él mismo, ladrillo por ladrillo, cada vez que tomó decisiones sin pensar. Cada vez que se escudó en su papel de víctima y cada vez que esperó que los demás lo rescataran de las consecuencias. En un giro que nadie esperaba, mi hermano consiguió un trabajo como ayudante de un contratista real, un hombre que sí sabía lo que hacía y que llevaba años trabajando de manera seria. Este contratista lo tomó porque necesitaba manos extra, no porque confiara en su habilidad. Un día coincidí con él porque me llamaron para instalar un equipo y ahí lo vi, cargando materiales y tomando medidas que otro le ordenaba. No fue una escena incómoda, pero sí reveladora. Él me vio, yo lo vi, y no intercambiamos ninguna palabra. Solo asintió con la cabeza, como si reconociera que ese era el lugar donde debía haber empezado desde el principio. Me pareció un avance, aunque no sabía si era real o solo temporal. La verdad es que trabajar bajo alguien más, siguiendo instrucciones y haciendo tareas básicas, era lo que necesitaba para aprender desde cero. Pero también sabía que su orgullo no le permitiría decir que por fin estaba entendiendo lo que significa trabajar de forma responsable. Lo que realmente marcó el cierre de toda esta historia ocurrió semanas después, cuando ese mismo contratista habló con mi tío y le comentó que mi hermano estaba aprendiendo, aunque lento, pero que tenía potencial si dejaba de intentar correr antes de caminar. Esa opinión, viniendo de alguien externo a la familia, movió un poco la percepción general. Algunos familiares comenzaron a decir que quizá él necesitaba ese tipo de guía, alguien que no se dejara manipular por sus excusas. Ese comentario debería haber sido una buena noticia para mi hermano, pero lo que hizo fue revelarle que la gente ya veía claramente sus limitaciones y no podía maquillarlas con discursos de motivación. Lo que él siempre quiso era que lo vieran como un emprendedor nato, no como un aprendiz corregido por otro. Finalmente, un día recibí un mensaje por parte de él. No era una disculpa, ni una explicación, ni un intento de reconciliación. Era un mensaje seco donde decía que esperaba que yo estuviera contento, que él había tenido que empezar desde abajo porque yo me negué a apoyarlo desde el principio. No respondí. Para ese punto, ya no tenía sentido entrar en discusiones. Él necesitaba creer que mi negativa había sido la causa de su caída, porque admitir que él mismo fue la causa era demasiado para su ego. Pero la verdad ya no me importaba. Yo sabía que no debía cargar con esa culpa imaginaria, porque no fui yo quien tomó cosas sin permiso,
No fui yo quien mintió a los clientes, no fui yo quien tiró a la basura oportunidades por capricho. Lo realmente importante es que finalmente entendí que poner límites no solo protege tus cosas materiales, sino tu estabilidad mental. Durante años creí que ser el hermano mayor significaba soportarlo todo, ceder siempre y evitar conflictos. Pero ahora, después de todo lo ocurrido, veo con claridad que la familia también puede aprender cuando un límite se mantiene firme. No sé si algún día él llegará a disculparse por lo que hizo, aunque tampoco creo que una disculpa cambie lo ocurrido. Lo que sí creo es que, por primera vez en mucho tiempo, él está obligado a vivir con las consecuencias de sus actos sin tenerme como red de seguridad. Y aunque no lo diga en voz alta, estoy seguro de que lo sabe. Así terminó todo, no con un cierre dramático, ni con una reconciliación emotiva, sino con la simple realidad de que él por fin tuvo que aprender que la vida no se sostiene con discursos ni con sueños inflados, sino con trabajo constante y respeto por los límites ajenos. Y aunque no lo admitirá jamás, aquel día en que le dije que mis herramientas ya no las usaba para él fue el principio de una lección que todavía sigue aprendiendo.